Lo llaman odio porque no lo pueden comprender. Schopenhauer no gritaba, no militaba, no repartía panfletos. Escribía, con la sangre seca de una humanidad que ya había renunciado a sí misma. Y entre esas páginas hay un capítulo que muchos prefieren arrancar: el desprecio, no hacia lo femenino, sino hacia la ilusión construida en torno a ello. En este video no vamos a defender a un filósofo, tampoco a atacarlo. Solo vamos a seguirlo, como quien acompaña a un viejo caminante por el bosque oscuro del alma humana, y cuando se detenga y señale aquello que tú nunca quisiste ver, quizás entiendas. Lo que llaman misoginia era, en realidad, una lucidez despiadada sobre el teatro de las relaciones humanas. Schopenhauer no odiaba a las mujeres. Odiaba lo que el deseo hacía con los hombres. Si has venido en busca de consuelo, detente aquí. Lo que viene no es justo, ni amable, solo es verdad. Schopenhauer no era solo un filósofo, era un cirujano moral del alma moderna, un hombre que miraba al mundo como una herida abierta y decidió explorarla hasta encontrar el foco de la infección. Su escritura no consuela, no reconforta, corta. Y cuando habla de las mujeres, ese corte se vuelve aún más profundo, casi quirúrgico. Su desprecio no es aleatorio, es sistemático. Forma parte de una visión del mundo donde la razón es escasa, el amor una ilusión, y la sociedad está atrapada en un ciclo de repeticiones trágicas. Para entender a Schopenhauer, necesitamos ir más allá de la superficie de la ofensa. Necesitamos comprender el diagnóstico detrás de la frase. Veía a las mujeres como seres que llevaban, por naturaleza, una cierta inmadurez intelectual. Escribía eso con la frialdad de quien ya había renunciado a cualquier ideal romántico sobre la humanidad. Decía que tenían inteligencia práctica, sí, habilidades sociales agudas, sentido de supervivencia, pero eran incapaces de pensar con la profundidad y la abstracción de los hombres. Estas palabras son duras, incluso ofensivas, pero no surgieron en el vacío. Fueron escritas en una época en la que las mujeres no tenían acceso a la educación formal, a la vida pública ni al derecho de existir como sujetos autónomos. El siglo XIX en Alemania era hostil con las mujeres que se atrevían a salir de su papel tradicional. Eran educadas para ser esposas, madres, adornos domésticos. Tenían pocas oportunidades de estudio o de expresión intelectual. Schopenhauer veía eso y, en lugar de cuestionar la estructura social, culpaba a las propias mujeres por su condición. En vez de ver víctimas de un sistema opresor, veía criaturas que se habían adaptado tan bien a la sumisión que llegaron a representarla a la perfección. Para él, esa adaptación no era fruto de la opresión, sino de la naturaleza. Y esa visión, por supuesto, resuena con prejuicios que persisten hasta hoy. Decía que las mujeres tenían una apariencia eternamente juvenil, algo entre la seducción y el infantilismo. Esta observación, aunque peyorativa, esconde una percepción social precisa. Las mujeres eran tratadas como niñas durante toda su vida. Incluso casadas, incluso siendo madres, seguían siendo vistas como dependientes. Y Schopenhauer, en lugar de condenar eso, lo veía como evidencia de que las mujeres realmente no estaban preparadas para la autonomía. No veía opresión, veía biología, y eso hace su visión aún más problemática porque naturaliza una jerarquía social injusta. Para él, la seducción femenina era un instrumento de dominación disfrazado de fragilidad. Lo llamaba el arte de la disimulación. Las mujeres, según él, sabían fingir ternura, interés, incluso pasión, todo para obtener poder indirecto sobre los hombres. Este tipo de análisis puede parecer misógino, y lo es, pero también revela una visión pesimista de la propia naturaleza humana. Para Schopenhauer,
Todos mentían, todos manipulaban. Las mujeres solo eran más eficientes en ello. Hoy, este tipo de pensamiento se considera anticuado, reaccionario, incluso peligroso. Vivimos en una época en la que la igualdad de género es un valor fundamental, y por eso muchos lectores simplemente descartan a Schopenhauer como un viejo gruñón, lleno de odio gratuito. Pero la filosofía no debe ser juzgada por la comodidad de nuestro tiempo. Debe ser estudiada, confrontada, entendida en su contexto. Schopenhauer no escribía para ofender gratuitamente. Escribía para revelar verdades incómodas, aunque estuvieran deformadas por su propio resentimiento. Su desprecio por las mujeres forma parte de un proyecto mayor, el rechazo del optimismo humano. Schopenhauer no creía en la redención. Para él, la vida era sufrimiento, la existencia un error cósmico, y las relaciones humanas, especialmente las amorosas, eran juegos de dominación disfrazados de ternura. En ese escenario, tanto hombres como mujeres actuaban movidos por intereses inconscientes, por la búsqueda de reproducción, seguridad y posesión, y las mujeres, por su posición social y biológica, contaban con medios distintos para alcanzar esos objetivos. De ahí surge su juicio crítico, y cabe decir, injusto. Hay algo profundamente trágico en ese hombre que vio el mundo con tanta claridad que no pudo soportar su propia visión. Schopenhauer no amaba, no confiaba, tenía pocos amigos, ningún hijo, y vivió gran parte de su vida solo, rodeado de libros y de un perro llamado Atman. Llamaba a su caniche mi mejor amigo, porque según él, los animales no fingen. Son transparentes en sus necesidades. Los humanos no. Y las mujeres, menos aún. Quizás su desprecio por las mujeres fue, antes que nada, un espejo de su propio miedo a la debilidad, a la dependencia, a la vulnerabilidad. Es fácil condenar a Schopenhauer. Más difícil es comprender por qué tantos lectores, incluso hoy en día, se sienten vistos por él. ¿Por qué tantos hombres solitarios, frustrados, decepcionados con el amor y con la vida, encuentran en él una especie de compañero silencioso, alguien que no miente, que no vende esperanza barata, que no promete una cura? Schopenhauer no es una guía, es un diagnóstico, y su diagnóstico incluye a la mujer como parte del problema, o tal vez como símbolo de un problema mayor. El amor, para él, era una gran mentira, una ilusión creada por la naturaleza para garantizar la perpetuación de la especie. Cuando nos enamoramos no estamos eligiendo a alguien por lo que es, estamos eligiendo a alguien por lo que la naturaleza espera de nosotros. Una pareja genética adecuada, un proveedor, una madre potencial. Toda la emoción, todo el romanticismo, toda la idealización no son más que máscaras de un deseo inconsciente de reproducción. Y las mujeres, según él, dominaban ese arte de seducir con falsas promesas de amor. Él creía en eso, y eso era lo que escribía con frialdad, como un médico anotando síntomas en una ficha clínica. Schopenhauer veía a las mujeres como maestras de esa manipulación, no por maldad, sino por necesidad, pues, sin acceso al poder político o intelectual, la seducción les quedaba como la única herramienta real de influencia, y él, con su lógica implacable, veía eso como prueba de debilidad, de inmadurez, de una incapacidad para trascender los instintos más bajos. Pero hay algo más complejo aquí. Schopenhauer no veía a las mujeres como villanas, las veía como coprotagonistas de un drama universal. Eran, para él, parte de un sistema mayor de ilusiones y sufrimiento. Eran, como todos los seres humanos, esclavas del deseo, de la voluntad, de la naturaleza. Su misoginia, por lo tanto, no era aislada. Era parte de una visión del mundo donde nadie salía ileso, donde todos manipulaban, donde todos eran engañados, donde todos sufrían. Cuando él escribe,
Las mujeres están, por naturaleza, destinadas a servir al hombre. No está proponiendo un modelo ideal. Está describiendo lo que él veía como realidad. Una realidad moldeada por la historia, la cultura y la biología. Schopenhauer no inventó esa dinámica. Él la registró. Con brutalidad, con cinismo, con la misma dureza con la que describía el destino humano en general. Y por eso su escritura incomoda. No porque esté equivocada, sino porque te obliga a enfrentar verdades que preferirías ignorar. La cuestión no es si Schopenhauer tenía razón o no. La cuestión es por qué tantos hombres y mujeres, incluso hoy, reconocen partes de sí mismos en sus páginas. ¿Por qué tantos jóvenes desilusionados, tantos corazones rotos, tantas almas cansadas del sentimentalismo barato, se ven reflejados en su visión sombría? Porque, por más cruel que sea, tiene el mérito de ser honesta, y la honestidad, incluso cuando duele, es demasiado rara como para ser ignorada. Schopenhauer vivió solo. Prefirió la compañía de sus libros y de su perro a la multitud. Nunca tuvo hijos. Nunca formó una familia. Y quizá por eso quedó tan fijado en la idea de que el amor era una trampa, un juego de ilusiones donde todos perdían. Vio la soledad como un destino inevitable y, en lugar de huir de ella, la abrazó como forma de resistencia. Y tal vez, en el fondo, sabía que su desprecio por las mujeres era, en parte, un escudo contra su propio miedo a ser amado y abandonado. Podemos ver esto como una tragedia personal. Un hombre cuyo brillante intelecto fue sofocado por una visión distorsionada del amor y de la vida. Un genio que se perdió en su propia lucidez. Un pensador que, por ver demasiado lejos, dejó de ver al que tenía cerca, y así transformó su dolor en juicio, su miedo en doctrina, su soledad en filosofía. Su visión de las mujeres refleja una época específica, una cultura patriarcal, una educación elitista, una experiencia limitada, pero también refleja a un hombre que perdió la fe en lo humano, y al perder la fe pasó a ver a todos, hombres y mujeres, como marionetas de un destino cruel, un juego sin sentido, una danza de máscaras. Y las mujeres, por estar más cerca del cuerpo y de la reproducción, eran para él los mayores ejemplos de eso. La gran ironía es que, a pesar de todo, Schopenhauer fue leído por mujeres que buscaban libertad, jóvenes que querían pensar por sí mismas, artistas que buscaban inspiración, escritoras que encontraron en él no un modelo a seguir, sino un contrapunto necesario, porque, a veces, la verdad solo aparece cuando miramos hacia el otro lado, y Schopenhauer, por más repulsivo que pueda parecer, obligaba al lector a confrontar sus propias sombras. Su filosofía incomoda porque desgarra velos, muestra el vacío detrás de la máscara del amor, de la religión, de la política, y en ese vacío, muchos de nosotros vemos reflejos de nuestro propio resentimiento, miedo y debilidad. Preferimos culpar el espejo antes que enfrentar el rostro que él revela. Schopenhauer no es cómodo, no es amable, pero es necesario, porque sin confrontación no hay crecimiento, sin ruina no hay reconstrucción. Sí, era misógino. Sí, tenía prejuicios. También era elitista, autoritario, arrogante, pero era honesto consigo mismo. Reconocía su propia crueldad. Sabía que su visión era oscura, y aún así escribía, porque para él la filosofía no era una búsqueda de felicidad, era un intento de comprender el sufrimiento. Y, en esa búsqueda, hizo de su propia amargura un instrumento de conocimiento. Aprendemos con Schopenhauer no porque estemos de acuerdo con él, sino porque se atreve a decir aquello que tememos pensar. Da palabras a lo que muchos sienten, pero callan. Y en ese enfrentamiento, muchas veces, encontramos la primera piedra para construir nuestra propia visión del mundo. No para repetir sus errores, sino para no cometerlos nuevamente. No para adoptar su odio, sino para comprenderlo y superarlo.
La filosofía no existe para confortar, existe para cuestionar, para desafiar, para rasgar velos. Y Schopenhauer, por más repulsivo que parezca, es uno de los mayores responsables de esa tarea. Es el espejo que muestra el rostro que muchos tienen vergüenza de reconocer, el médico que diagnostica enfermedades que nadie quiere escuchar, el oráculo que dice verdades que nadie quiere escuchar. Así que no digo, lea a Schopenhauer para aprender cómo tratar a las mujeres. Eso sería un grave error. Digo, lea a Schopenhauer para entender cómo el odio puede nacer de la desesperación, cómo la lucidez, sin compasión, puede convertirse en crueldad, cómo la filosofía, cuando está desanclada, puede transformarse en veneno, y cómo, incluso en las voces más oscuras, podemos encontrar luz, si sabemos mirar con cuidado. Porque la verdadera misión del pensador no es enseñar verdades absolutas, es provocar preguntas, es obligarnos a pensar, a dudar, a reconstruir. Y Schopenhauer, con todas sus fallas, con toda su crueldad, con toda su lucidez insoportable, cumplió esa misión con maestría. Y por eso, incluso siglos después, todavía escuchamos su voz, todavía sentimos su peso, todavía enfrentamos sus sombras.